Acá estamos, doctor Palazzo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas a esta sesión del Instituto de Derecho Administrativo, en la cual el doctor Leonardo Massimino, un calificado profesor de nuestra cátedra, va a disertar sobre el tema de regulación entre el derecho y la economía. Un tema, no sé si se habrán dado cuenta por el título, de alguna actualidad, y la vamos a transitar con mucha atención y después le haremos al doctor Massimino las preguntas que alguien quiera formular, comentarios agregados, con la libertad que tenemos de debatir una vez efectuada la exposición. Así que, doctor Massimino, lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, doctor Palazzo, muchas gracias, José, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias, doctor Altamira, profesor emérito y miembro honorario del instituto, por la invitación que siempre me formulan a este instituto. Y por supuesto todos los presentes y las presentes, porque están acá por un gesto, me parece, más de generosidad y de acompañar en este acto del día de hoy algunas reflexiones. Adelanto que el tema no solamente lo he elegido de alguna manera, la regulación entre derecho y la economía, porque me interesa de sobremanera, lo he estudiado de manera regular al tema. En este mismo instituto hace años expuse sobre el poder de policía, nuevas visiones en la actualidad, hace ya más de 10 años. También he hablado un poco con el mismo ideario respecto de las aporías del derecho administrativo para combatir la pobreza, sosteniendo básicamente que lejos de hacer una reducción de la problemática, la incrementaba. También he tenido ocasión de referirme a la cuestión de las dificultades que tiene las regulaciones del derecho administrativo y el derecho público para cumplir las metas que se propone si no se efectúan análisis consecuencialistas o de costos y beneficios previo a la emisión de los actos. Legislativas que realiza actualmente el gobierno de turno, me pareció importante focalizarnos en la cuestión desregulatoria, ¿no? Y el tema de entre el derecho y la economía, debo reconocer también, que remite a la obra de Eduardo Bustamante, ¿no? Esa obra que marcó, me parece, todo un ideario en la doctrina regulatoria allá por 1992, 1993, de Abeledo Perrot, el derecho de la desregulación entre el derecho y la economía. ¿Cuál es el planteo central de esta reflexión? No es una exposición, es una reflexión porque todavía lo estoy de alguna forma analizando, es qué entendemos cuando hablamos los juristas o quienes hacemos derecho de desregulación en realidad, qué significa y cuáles son las consecuencias, sobre todo para poder entender y poder interpretar y valorar lo que está ocurriendo hoy en la República Argentina desde la mirada argentina y desde nuestros ámbitos. Con ese propósito, ¿no? Hay una cuestión básica que quiero aclarar desde el comienzo. La primera cuestión es que claramente nos movemos entre lo que es el movimiento del contrato, ¿sí? Del acuerdo, del libre acuerdo de partes y la coacción, la intervención pública. Es allí, entre el Estado y el contrato, ese vínculo conceptual, en ese contexto ubicamos la cuestión desregulatoria. Pero acá tenemos que hacer 2 o 3 aclaraciones en primer lugar. En segundo lugar, me voy a referir a una cuestión básicamente de cómo está previsto el mercado en la Constitución, qué es lo que dice la Constitución al respecto, algunos precedentes jurisprudenciales y, como les decía, quizás terminar con algunas preguntas más que conclusiones. Respecto de lo primero, para hablar de desregulación, nosotros tenemos que tener presente una cuestión básica, que la regulación tampoco es un término respecto del cual en nuestro contexto estamos habituados. Nosotros los abogados hablamos más bien de reglamentación de derechos. La reglamentación a lo que nos invita la Constitución de los derechos constitucionales por el artículo 14 y el artículo 28 de la Constitución Nacional es el tema con el cual estamos más familiarizados, ¿no? De derechos reglamentados dentro de la Constitución, según ella, o en contra de ella, según la dogmática jurídica. La palabra regulación básicamente proviene del derecho sajón. La palabra regulación nosotros la hemos descubierto de alguna manera en el campo jurídico, no así en el económico, a partir de la reforma del Estado de los años 90. En ese momento, las políticas desregulatorias implementadas a partir de 1990 en adelante provocaron que también se hablara de marcos regulatorios o de regulación de determinadas industrias, de algunas actividades, acompañado todo aquel proceso con un proceso desregulatorio a la par.
Pero ¿qué significa la regulación en términos económicos? ¿Es lo mismo que la reglamentación de derechos? Porque la reglamentación de derechos nos remite a algo más neutro, como que no incide respecto del derecho del cual hablamos. En cambio, la regulación ocurre algo diferente. La regulación, quienes la han estudiado, y me voy a remitir acá a algunos estudios comparados, tienen una opinión distinta. Por ejemplo, Prosser, con doble S, es el autor o el profesor que creó la teoría positiva de la regulación, un juez norteamericano que ganó un premio Nobel en su momento, teoría positiva de regulación, reitero, que postulaba que cuando hablamos de regulación lo hacemos en distintos significados en el campo jurídico. Uno es la regulación típica de la competencia, otra es la regulación de actividades de mercado y otra es la regulación social. Él la describía, típico estudio norteamericano. También, cuando se habla de regulación, y acá voy a hacer referencia no ya a un americano, sino a un europeo que todos conocemos, Ariño Ortiz, español, hace referencia que cuando hablamos de regulación en el campo del derecho, hacemos referencia a estudios que refieren a una intervención pública sobre la actividad externa de las personas o de las empresas que de alguna manera interfieren en la manera en que estos deciden. Decía Ariño Ortiz, esto se confunde con la noción de policía administrativa. Otro tipo de regulación, dice Ariño, es la que se refiere concretamente a lo económico, cuando fija, por ejemplo, el estado de tarifas y demás. Por cierto, también hay estudios que indican que entre las nociones americanas y europeas hay un montón de matices y de diferencias en cuanto al uso de la palabra regulación, la regulation. Todas tienen siempre algún matiz. Fuente Quintana, otro español que se refiere al tema, habla o menciona conjunto de actividades que un Estado tienden a establecer condiciones para promover la competencia y asegurar determinados propósitos de interés público. Rodríguez Chirilo, que hasta hace poco fue ministro de Energía, secretario de Energía de la Nación, y en su momento escribió, él hizo una tesis muy importante en España sobre temas vinculados con la regulación, que la regulación es un conjunto de reglas generales con propósitos específicos que son controlados por una agencia que interfieren directamente en la conducta del sujeto regulado. ¿Sí? Chirilo, abogado. También Yarrow, acá un británico, cuando habla de regulación se refiere a toda actividad estatal que se cristaliza con el dictado de normas que orientan o restringen las conductas en un sentido determinado. Y así podría seguir con un montón de ejemplos o definiciones más. Bitnik, por ejemplo, constituye una interferencia en actividades que es objeto o destinatario de esa regulación. Aguilar Valdés particularmente me interesa, porque estudia en tema y ha incidido en la redacción, en mi opinión, de la ley base de alguna manera, habla de que cuando hablamos de regulación, ¿no?, de alguna manera el Estado regulador interviene entre la oferta y la demanda en una actividad perpendicular. Fíjense ustedes una noción básica. Si sacamos una radiografía, el acto administrativo emana de la administración e incide en el particular. Es bilateral. El acto regulatorio, con todas estas nociones que vengo dando, de alguna manera, hacemos referencia a un concepto triangular. Hay alguien que es el regulador, que es el Estado o una agencia, que se interfiere entre la oferta y la demanda y de alguna manera cambia la conducta de los sujetos, de que si no existiera la regulación, sin duda, esa conducta sería algo distinta. Todos en común tienen esta cuestión de la interferencia. Y acá ya nos apartamos, de alguna manera, entre el concepto de la regulación, el concepto que estamos dando, de la reglamentación que entendemos habitualmente cuando razonamos, al menos en el campo de la dogmática jurídica. Teniendo en cuenta esas aprehensiones que, de vuelta, no son nuevas, me pregunto, ¿qué es la desregulación? ¿Qué es la desregulación? La desregulación también no es unívoca, porque cuando hablamos de desregulación, y acá dice Bustamante, cuando desregulamos, por lo menos en Argentina, nos referimos básicamente a la eliminación de leyes, reglamentos, disposiciones que tienen que ver en los campos de control. Habla él de los servicios públicos, de actividades reguladas bajo las nociones intervenidas bajo la noción de servicio público o fomento. Es derogatoria, tiene una noción derogatoria. Y fíjense ustedes, Casagne, siempre Casagne, le da un plus al concepto en el campo jurídico. Sin duda, dice él, cuando hablamos de regulación, hacemos referencia a la noción de poder de policía para poder alcanzar, dice, siempre algunas finalidades o intereses de derecho público, compatibilizando derechos o intereses privados con el bien común a la luz del principio de subsidiariedad. Dice que no desaparece el derecho en ese contexto desregulatorio, sino que tiene que haber una armonización
institucional en el campo de los derechos de los particulares. Sin dicho orden, no hay mercado, dice Casañi. Y fíjense qué interesante, y traigo acá esta cuestión y subrayo institucional, subrayo mercado y armonización. Porque ese ideario es el que voy ahora a tratar de profundizar y nos vamos a focalizar ahora en los de regulatorio. Cuando hablamos de regulatorio, estamos dejando de lado algunas disposiciones, pero estamos tomando, por supuesto, otras. No son neutras estas disposiciones. No es simplemente derogatorio, sino que también es adscribir a un orden nuevo. Y en ese concepto, yo acá voy a mencionar 3 maneras distintas en las que hemos abordado las cuestiones legales o intervencionistas a la actualidad. No voy a hablar de regulación, ahora voy a hablar directamente de cuáles han sido los fundamentos que hemos encontrado en el Instituto de Derecho Administrativo, cuando escribimos las sentencias, los dictámenes, cuando hablan de la intervención. Siempre por razones de interés público. Siempre por razones de interés público. Acá tenemos la primera justificación, el primer abordaje, la primera escuela. La escuela del interés público. Siempre se dijo que la intervención pública tiene por propósito satisfacer esos intereses públicos y es el bienestar general que está en el preámbulo de la Constitución que es el que justifica la intervención estatal. Luego se dio, con motivo de estas nuevas ideas, sobre todo en los años 50, 60, principios de los 70 en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en las universidades, que también influyó en el ideario colectivo en Occidente, las escuelas regulatorias, estas que estamos mencionando. Hay una diferencia fundamental. La escuela de interés público se focaliza en el fin, tiene mucho en cuenta quién es el sujeto prestador. En cambio, la escuela regulatoria presta atención a cómo un marco de normas, el marco institucional, incide en la conducta de las personas. Acá hacemos referencia en la escuela regulatoria sobre todo a cuáles son los medios que emplea el ordenamiento para promover una determinada conducta. Este es el enfoque regulatorio, prescinde de los sujetos prestadores y forma, o del mercado, si se quiere, de la oferta y la demanda, y se focaliza en estudiar los marcos que promueven conducta. Esto dijimos en su momento que daba un plus respecto de la escuela de interés público pura, porque acá permitía clasificar en regulaciones de control, regulaciones de fomento, regulaciones de solidaridad, regulaciones de competencia, regulaciones de defensa del consumidor. Podía haber tantas como bienes jurídicos tutelados tuviera cada intervención. Ahora la intervención pública, desde esta perspectiva, llena el concepto de interés público con una noción concreta que es posible fiscalizarla más allá de la remisión genérica al interés público. También tenemos, y lo decimos desde antes, de hecho, North Johnson en su momento, en 1923, ganó un premio Nobel, donde hacía referencia al enfoque institucional, que cobra actualmente una preeminencia sustantiva, porque el último premio Nobel de Acemoglu, Robinson y Johnson han ganado justamente el premio Nobel porque profundizan el estudio de North, nos traen otra visión de las intervenciones públicas, no ya el interés público, tampoco la cuestión de la regulación. Hacen hincapié en el valor de las instituciones para promover el intercambio voluntario y eficiente de las prestaciones, los libres acuerdos. ¿Qué postula el enfoque institucional? El enfoque institucional dice que es importante el contexto en el que se producen los acuerdos porque esos contextos pueden promover intercambios eficientes o no. Y dicen concretamente, no quiero acá decir cuestiones complicadas porque no es el objeto de profundizar en tema, pero es muy interesante. Un marco institucional es eficiente cuando a menor costo que otro marco, o sea, que otras soluciones, que otro contexto, promueve intercambios voluntarios de una manera mucho más dinámica y aceitada, ¿sí? De hecho, estos últimos Nobeles profundizan en la noción de instituciones extractivas o instituciones inclusivas. La extractiva es cuando hace que promueve conductas que hace que sujetos no internalicen todos los costos de su conducta y las inclusivas, por el contrario, suman, tiene que ver con la participación, son más distributivas. Es muy interesante para profundizar. Lo que vale la pena recordar acá y tener en cuenta los matices de las distintas aproximaciones, y por supuesto no están todas desvinculadas, todas están de alguna forma conectadas, pero hacia dónde va el fundamento de las intervenciones. En ese contexto, entonces, hay todo un ideario, toda una serie de supuestos en los cuales el enfoque institucional va ganando terreno, se complementa con las cuestiones de eficiencia y tiene que ver con los temas vinculados a las normas que están vigentes en un contexto determinado. Hecha esa introducción conceptual,
y siguiendo hablando ahora de desregulación, recordemos entonces, y pasando un poco en limpio, esta noción de qué es derogar, ¿sí? Pero a la vez es agregar con un propósito determinado. No son neutras las desregulaciones tampoco, pero suponen este proceso. Y también quiero hacer acá, antes de pasar a hablar de algunos aspectos que me parecen importantes, cuando ya situados sobre la regulación, sobre la desregulación, perdón, que a grandes rasgos, los vamos a ver ahora con algún detenimiento, cuando hablamos de procesos regulatorios o inflación regulatoria, a la que hemos hecho referencia también en otros encuentros del instituto, hemos aludido a el hecho de que no calcular costos y beneficios, no prestar atención a las razones de la intervención y por lo tanto a la necesidad de reemplazar una regulación por otra y demás. Estos procesos duran años, se dan por goteo y damos por sentado que una oficina pública maneja más información que el mercado y que por lo tanto también es más sabia para corregir esas fallas del mercado que también se esgrimen, ¿no es cierto? Bueno, los procesos regulatorios, entonces, llevan mucho tiempo, son de tracto sucesivo. En cambio, la experiencia desregulatoria, por el contrario, cuando es de alguna manera una política pública, es de una vez. Es un proceso más focalizado en el tiempo y tiene que ser, para que produzca efectos desregulatorios, como lo dice Prosser, tiene que ser horizontal o transversal. Voy a volver sobre esto en unos minutos. Dicho ello, volvemos ahora a una noción que me parece importante. Si nosotros tomamos normas desregulatorias, y esto lo plantea también de alguna manera Bustamante, en consonancia con otros que estudian el tema, aparece la noción de mercado frente al Estado, ¿sí? Por supuesto que quienes pregonan la presencia del Estado permanente es porque tienen una visión permanente también de que el Estado es adolescente y que para suplir esa adolescencia se requiere la intervención pública, que es la que va, en todo caso, a corregir esas fallas de mercado que nadie niega. Me refiero a las asimetrías informativas, a las cuestiones, a las externalidades negativas, a los monopolios naturales, a la cuestión de los bienes públicos, que son estrictamente económicos, ¿sí? Quienes tienen esta postura apelan a la actuación salvadora, mágica del Estado que interviene. Pues bien, estos enfoques institucionales hablan de que tanto hay fallas de mercado como fallas de Estado y nos invitan, de alguna manera, a que sopesemos cuál es la intervención justa en el proceso desregulatorio. En ese contexto, entonces, volvemos a la Constitución Nacional. ¿Qué dice la Constitución Nacional al respecto? Y cuando hablo de Constitución Nacional, y acá me focalizo sobre todo en los enfoques de María Ángel Gel y demás, para tomar un concepto, porque ella ha hablado y estudiado la cuestión del orden público económico, parte del supuesto que obviamente que toda Constitución, por supuesto la nuestra, acoge, adhiere a un ideario social, político, económico, y recuerda, antes de hablar de su orden público económico, que nuestra Constitución, cuando en la evolución de la noción del orden público económico y sobre todo de la noción de mercado, ha pasado, como todos sabemos, de la primera Constitución del 53, ¿no es cierto?, que es el primer Estado de Derecho, donde se consagró el artículo 14 de los derechos de las personas, el derecho de propiedad, el 17, el de igualdad, el 16, y el de razonabilidad, el 28. En ese primer momento del Estado de Derecho, luego devino en el Estado social, ¿no?, con la introducción, ya con la Constitución del 49 y demás, del derecho de huelga, por ejemplo, los derechos sociales, esta visión social, por ejemplo, de la propiedad, y la inclusión de un montón de cláusulas y demás sociales, y estas nuevas visiones que también venían del derecho comparado en materia de derechos fundamentales. Y por fin tenemos la Constitución del 94, donde con la inclusión, todos sabemos también, del cambio de fuentes normativas constitucionales del artículo 75, inciso 22 y concordantes, acá hay un plus en la noción de los derechos de las personas. No hay antagonismos entre un Estado y otro. Se han ido acumulando, cuando hablamos de constitución hablamos de una sola constitución, y en esa lectura integral y sistemática, como también invita los constitucionalistas, Altman y otros, es que tenemos que leer entonces a la Constitución. ¿Qué decir entonces de allí del mercado? El mercado es un hecho, es oferta y demanda. La economía tiene que ver con eso. La persona que participa en el mercado, participa comprando y vendiendo bienes, ofreciéndolo, lo hacemos nosotros. Ahora estamos en el Instituto de Derecho Administrativo, todos estamos pagando un costo de oportunidad porque no estamos en otro lugar, estamos acá, estamos perdiendo cosas y ganando cosas. Es una decisión. Hay un dicho justamente de Prosser, dice, el que elige vota todos los días. En el mercado se vota todos los días. Cuando vinimos acá votamos por estar, no por no estar.
Ese tipo de decisiones que no visibilizamos quienes hacemos derecho público son lo que nosotros estamos estudiando cuando decimos hasta dónde se puede retirar el Estado y hasta dónde se puede incluir. Pero es un hecho, es una realidad, es lo fáctico. Ese mercado, entonces, ahí, ¿cómo lo reconoce la Constitución? Entrando de lleno al tema, vamos a decir que la Constitución vigente, en el artículo 42, expresamente incluye la palabra mercado. Incluye la palabra mercado, ¿sí? Y la manera en que se debe regular. Pero debo advertir algo. Antes de la Constitución del 94, antes de la reforma, ya había una noción de cómo tenía que ser el intercambio de las personas y tenía esto, había distintas decisiones legislativas. Tanto es así, fíjense ustedes, que incluso en el primer constitucionalismo, en el Estado de Derecho, también se reconocía un mercado que tenía que ser regulado. Fíjense ustedes, y para esto, para probarlo, me voy a remitir a sendos fallos de la Corte Suprema señeros, ¿no? Viejísimos, pero que muestran esta realidad. Varios puesteros próximos al mercado del centro de 1866 de la Corte y a Salarita Podestá del 87, 1886 y 1887 Corte Suprema. En el primero, en varios puesteros, se trataba básicamente de varios puesteros que cuestionaban que la provincia de Buenos Aires había asignado cerca de lo que hoy es Casa Rosada un puesto para la venta de ciertos productos. Había una feria y prohibían que esos puesteros estuvieran cerca de esa feria aprovechando la mayor conglomeración de clientes. Y decían, ustedes están, lo voy a traducir en términos actuales, ustedes están aquí, no pagan impuestos, están en negro, y están pidiendo judicialmente poder ejercer la industria allí. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dice, no señor, acá usted tiene derecho a ejercer su industria lícita, pero ese derecho que se le da justamente a la feria para que pueda ejercer lícitamente, ese derecho que tiene, no significa que el derecho a la libre ejercer un comercio pueda estar desprovisto de cualquier intervención pública. La intervención pública es legítima. Esta zona que se le garantiza el mercado a estas personas tiene que ver por razones de interés público. Fíjense ustedes que no hacía falta, que no se ataca la existencia de estos derechos, de estos privilegios en favor de una feria, justamente reconociendo la intervención como legítima. Pero la otra causa, que la conocemos más, sobre todo con la pandemia, que tiene que ver con saladeristas, ahí también había habido una normativa que decía que los saladeristas tenían que adecuar sus procesos productivos, no tenían que arrojar los desechos de sus producciones al río y por lo tanto tenían que adecuarse o se iban. Bueno, la Corte convalidó estas disposiciones, esta intervención, hoy la llamaríamos derecho ambiental, 1887, pero también, otra vez, no era absoluto el derecho a propiedad. Con todo esto quiero significar simplemente que aún en el primero de los estados había un derecho a propiedad sujeto a una reglamentación razonable que ahora, insisto, se profundiza. Mencionaba recién el artículo 42 de la Constitución. Dice que las autoridades públicas, todas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen que proveer a los derechos del 42, que son los del consumidor. Pero me interesa la segunda parte. Deben proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales para la calidad y eficiencia. De vuelta, el mercado está en la Constitución. Estuvo siempre, pero ahora es un término jurídico además de económico. Ese hecho tiene ahora un amparo constitucional. Tenemos que conocer qué significa el mercado desde la perspectiva constitucional. La Constitución defiende la competencia contra toda forma de distorsión de ese mercado competitivo. Ley de defensa de la competencia, que aplica derecho común, derecho penal, no tutela a un competidor, tampoco tutela al beneficiario de la competencia, tutela a la libertad y a la libre competencia. Se supone que si funciona libremente el mercado competitivo, la eficiencia en precios se traslada en beneficio del usuario final. La ley de defensa de precios, o mejor dicho, de marcas y señales, tutela la libre información. Cada ley que tiene que ver con la reglamentación de derechos económicos tiene una finalidad concreta que hay que reconocer. En ese contexto del 42 de la Constitución, lo tenemos que también interpretar armónicamente con un montón de cláusulas, que yo estoy seguro que ustedes están pensando en este momento, la razonabilidad, etcétera, etcétera. Nos hemos referido al 42 como que es donde se asientan los monopolios naturales. Y aparece acá, fíjense, en dos estructuras de mercado, sobre las cuales estudiamos poco en nuestras facultades. Nosotros en nuestros ámbitos de estudio hemos cortado
el estudio del derecho público de las ciencias auxiliares como la economía, la sociología, las ciencias de la administración y estudios necesarios para poder ver aquí cuestiones que son multidisciplinarias. Entonces, de vuelta, cuando hablamos del 42, lo tenemos que interpretar, por ejemplo, también vinculado con el 75, inciso 19, en el cual dice, fíjense ustedes, que corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico, justicia social, productividad, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación, etc. Y debe proveer el Congreso al crecimiento armónico de la nación, promover políticas diferenciadas que tienen equilibrar el desigual desarrollo relativo a las provincias y regiones, entre muchas cuestiones. Son todos enunciados de fin. La Constitución no habla de un medio determinado. Hay distintas opciones legislativas que corresponde al legislador tomar. Hemos visto, y acá ya vamos más a lo concreto, dentro de la Constitución, cómo las distintas administraciones, los distintos congresos, han adoptado distintas soluciones legislativas para llegar a esos objetivos, a esos fines. Por supuesto, habla de, usted tiene que asegurar calidad y eficiencia del monopolio natural y proveer a la libertad de la competencia. Pues bien, en ese contexto constitucional, entonces, era lo que tenía que promover el legislador. Por supuesto, unos gobiernos entendieron que proteger el valor de la moneda se hacía de una determinada manera, otros lo habrán entendido de otra, son opciones legislativas igualmente válidas. La Corte ha dicho, lo ha dicho en sentencia y lo han dicho a través de comunicados expresos frente a la demanda de muchos sectores de que interviniera en casos o problemáticas estructurales, que se va a expedir únicamente en aquellas cuestiones en la medida en que las políticas adoptadas incidan en los derechos de las personas, no en abstracto. Teniendo en cuenta eso, entonces, la Corte se ha expedido en distintos pronunciamientos sobre la cuestión, que yo voy a referirme luego respecto de algunos, pero siempre interpretando estas cláusulas que vamos a recibir. En ese contexto constitucional, entonces, yo voy a referirme concretamente al proceso de regulatorio en la actualidad con algunas notas. No sin antes decir y adelantar que sabemos que el mercado, más allá de lo que dice la Constitución y lo de la práctica regulatoria y de la práctica económica en general, tiene detractores, tiene enemigos y demás, ¿no es cierto? Claramente es una cuestión, y sobre todo en estos ámbitos, que requieren siempre precisiones adicionales. Hay ciertas prevenciones respecto del concepto de mercado. No me voy a referir a todas, seguramente podremos conversar luego. Simplemente me voy a referir aquí, por su autoridad, a la visión que tiene, por ejemplo, el Papa Francisco en Laudato Si, cuando habla justamente del mercado. También, cuando hablo de prevenciones, me refiero justamente, y lo quiero citar porque es una opinión escuchada y sobre todo muy valiosa en estas cuestiones. El Laudato Si, si no he contado mal, se refiere al mercado al menos en 14 párrafos. Cuando habla en esos 14 parágrafos, la mayoría de las veces lo hace con distintas connotaciones. Pero si agrupo las críticas que formula y efectúa, las podría agrupar en dos. Critica, en primer lugar, los mayores cuestionamientos que el Laudato Si se realiza respecto del funcionamiento del mercado, tienen que ver con la inconveniencia, desde el punto de vista del Laudato, respecto del mercado, de la cuestión del mercado en el tema del agua. Lo cual, claramente, como en la casa de todos, como se llama ahí, la cuestión de la encíclica, sobre todo, es entendible y sobre todo muy justificado. Debo advertir también o señalar que afortunadamente, en mi humilde opinión, muchas de las regulaciones y muchas de las cuestiones jurisprudenciales se encaminan a asegurar esos mínimos, teniendo en cuenta el valor del agua para la salud humana, digamos, ¿no? Asegurar mínimos, el acceso, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una preocupación de Laudato Si. Pero también en Laudato Si hay una crítica, hay opinión propia de la Iglesia. Recuerdo que también acá hay muchísimas encíclicas de otros pontífices que se han dedicado y han profundizado la cuestión del rol del mercado y demás, pero sobre todo ha profundizado una crítica muy profunda el Papa respecto de cómo en la modernidad se sacraliza o se le da un ímpetu cada vez más importante a la cuestión del mercado, lo cual, en su opinión, se traduce en perjuicios al ambiente y demás. Bueno, podemos estar de acuerdo o no respecto de esta cuestión. Lo cierto es que el Papa, en Laudato Si, es muy crítico respecto del efecto derrame que se pregona en la economía sobre las sociedades y demás. También esto ha sido criticado, debo decirlo, o no compartido al menos, no compartido. Aclaro que no es una crítica
opositora, sino que es la encíclica habla de los sesgos y la conveniencia de que los gobiernos tengan que prevenirlo, digamos, ¿no es cierto? Quienes lo han detractado de alguna manera a este punto han señalado, han hecho referencia críticamente a que los efectos derrames, en todo caso, hay que valorarlos porque que no han sido todos negativos, porque los países en desarrollo, muchos justamente lo son, teniendo en cuenta estos efectos positivos de estas economías, y sobre todo en cuanto a la crítica que se formula sobre los estragos y demás, por ahí postulan justamente que muchos gobiernos populistas, y sobre todo en Latinoamérica, han tenido un efecto más pernicioso que esas políticas de mercado que se pregonan. En fin, verán ustedes que estos temas nos ponen a todos a la defensiva, tendríamos opiniones diversas, no es mi objetivo acá hablar del tema, quería plantearlo para resumir que el mercado que está en la condición tiene tanto defensores como detractores. Voy a dar un paso más, vamos a volver ahora al campo más bien jurídico regulatorio, que es cuando hablamos de la regulación, sobre todo de la regulación y demás. Para introducir a la cuestión desregulatoria, sobre todo, y acá me voy a focalizar en la desregulación en su momento con la Ley de Reforma del Estado de 1989, la ley famosa de emergencia pública y reforma del Estado, recordemos en aquel momento, hubo todo un proceso desregulatorio. El gobierno en aquel momento había emitido un decreto de regulación en general de la economía, 2284/92, que se proponían justamente la retirada del Estado en todos los campos de la economía profesional y de industrias y demás, promoviendo justamente el libre funcionamiento de la oferta y la demanda en todos esos mercados. Hay 3 institutos que de alguna manera se despejan y renacen con motivo de la desregulación. 3 institutos que son la médula del derecho, que son de la teoría general del derecho: el contrato, la propiedad y la responsabilidad civil. Son esos 3 conceptos a lo que apunta justamente el funcionamiento libre de la Constitución: el contrato, la propiedad y la responsabilidad civil. En ese contexto, entonces, digo, desregulatorio de 90 y demás, se produjo o se emitieron los marcos regulatorios de los servicios públicos. En esos marcos regulatorios de los servicios públicos, fíjense, acá viene la paradoja, la desregulación aparece con la creación de marcos regulatorios, y justamente porque se distinguen segmentos competitivos de libre competencia, donde no desaparece, como dice Casaña, la regulación. La regulación tiene que ser intensa, no es una retirada del Estado, es un mejor Estado. Un mejor Estado que interviene desregulatoriamente, promoviendo conductas que se hagan cargo de lo que hagan, y en sectores competitivos y en sectores naturalmente monopólicos o los que fueran. Y aquí hay una noción importante también. Yo mencioné sectores naturalmente monopólicos. Hay otros monopolios, que son los legales. Estos monopolios legales son los que se establecen por una norma, por una ley, por una reglamentación, y subsisten porque convienen que subsistan, que sean así, y todo lo demás, pero ya no tienen la conveniencia y la tutela constitucional. Será una decisión legislativa. Por ejemplo, y menciono el campo profesional, cuando hay una norma que dice que solo pueden dar fe pública a escribanos. Es una disposición legal que se establece de esa manera porque creemos todos que el interés público está tutelado con ese monopolio legal. U otras similares. El proceso de regulatorio de los 89 y 90 y demás, que ahora resucitó de alguna manera con la ley base y punto de partida para la libertad de los argentinos, la 2742, quedó, como todos sabemos, de alguna manera trunco con la ley de emergencia 25561 del año 2001. Pero claramente fue todo un proceso que implicó primero una emergencia, delegaciones y también regulaciones. Esas desregulaciones procuraron entonces que se revitalizaran las categorías que mencionaba yo recién respecto de la responsabilidad, de la propiedad y del contrato. ¿Cómo llegamos entonces a esta ley vigente? Acá llegamos una breve historia. No me voy a referir al proceso político, insisto, como siempre le digo a mis alumnos, no me interesa cambiar ni medio milímetro lo que piensan. Lo que quiero y necesitamos es que tengamos argumentos técnicos, jurídicos para fundamentar nuestras posiciones, independientemente desde cuál sea la perspectiva que la abordamos, enriquecer esos fundamentos. Nosotros sabemos que, asumido el nuevo gobierno, optó en el marco del 42 y del 75, inciso 19, por una política legislativa. Podría haber sido otra, pero es esta. Y vamos pendularmente al otro extremo. Y de esto es lo que nos advierten los premios Nobel. Fíjense, dicen los premios Nobel, Argentina no encaja técnicamente en ninguno de los casos que hemos analizado. Argentina tiene una cuestión de conflictividad respecto de cómo resuelve sus
cuestiones que llevan momentos pendulares en la solución de los conflictos. Pruebas al canto. Vamos al otro extremo. Vamos al otro extremo. El extremo ahora es de la ley bases. Podríamos estar hablando de otra, como lo hicimos hace 5 o 7, 8 años atrás. Hoy hablamos de esta. ¿Qué dice básicamente esta normativa? La ley de bases. Dice que adscribe un proceso desregulatorio. Pero vamos al comienzo. Vamos al decreto, al DNU 70/2023, de diciembre de 2023. Ese decreto ómnibus, recuerdan ustedes, de diciembre, que salió, que tenía más de 300 artículos, y que era una gran desregulación. Ese decreto define expresamente en el artículo 2, título primero, base para la reconstrucción de la economía argentina, a la desregulación. Y dice: el Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva en todo el territorio de un sistema económico basado en las decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes y trabajo. A ver, de vuelta, es lo que dice la desregulación. Fíjense en ustedes, estipula acá no cita ni a Yarrow, ni a Prócer, ni a Chirilo, ni a ninguno de los doctrinarios que estudiaban esto en el campo de la doctrina comparada nacional o extranjera. Tiene su propia normativa. Ahora tiene una fundamentación este decreto, que podamos estar de acuerdo o no, describe la realidad. Hay una sociedad que está asfixiada con el derecho público. Punto. Lo dice de una manera muy larga, muy profusa y con un montón de ejemplos. Por esa razón, este mismo DNU tiene luego un montón de disposiciones que deroga un conjunto de normas que apuntan a la libre circulación de bienes, a la libertad de trabajo y demás. Por supuesto, también sabemos que varias disposiciones de este DNU, sobre todo las que tenían que ver con el empleo y demás, fueron suspendidas cautelarmente y se mantienen esas suspensiones cautelares. Paralelamente al DNU, en el Congreso de la Nación ingresó el proyecto de ley bases. En diputados ingresa en concreto los primeros días de febrero, sale de diputados por allá en marzo, se aprueba en general, cada artículo en particular, tardó varios meses, sabemos que ingresa en el Senado, y finalmente en junio, fines de junio, se aprueba en el Senado con modificaciones el proyecto de ley bases. El proyecto de ley bases vuelve en sus considerandos a hacer referencia a un montón de consideraciones, de exposición de motivos que tenía este DNU. Este ideario, entonces, y lo menciono y recalco en esto, porque este es el soft law que acompaña las reglas y principios que tiene el decreto. Recordemos también que en el medio se firmó un pacto de mayo, en julio, hasta eso tenemos de particular, pacto de mayo en el mes de julio, donde tiene un montón de artículos, donde el primero habla otra vez de la propiedad. Y tiene la confianza en ese ideario, que claramente podría ser cualquiera de estas normas, que hay una apuesta, en la cual han adherido las provincias, o la mayor parte de las provincias, respecto de esta vuelta de tuerca que tiene la visión ahora en el plano político de las normas. Entonces, llegamos a un proceso desregulatorio que hoy está vigente en la República Argentina, no ya por un decreto como había sido el 2284/91, sino por un DNU que tiene un montón de disposiciones y sobre todo con la reafirmación de una ley bases y punto de partida para la libertad que contiene también en 5 capítulos y un montón de disposiciones soluciones puntuales respecto de temas diversos. Ahora, respecto de este panorama que yo estoy haciendo de cuáles son las cuestiones vinculadas a cuál es, en definitiva, el marco regulatorio de la desregulación, me interesa señalar entonces que vamos, o lo que buscan sobre todo el gobierno nacional con la desregulación, es al libre funcionamiento de la economía, la libre circulación de bienes y servicios y el respeto de la propiedad privada. Esos son los bienes jurídicos que procura la desregulación: el contrato, la propiedad y la responsabilidad. Son nociones medulares que de la teoría del derecho, respecto de las cuales, insisto, tenemos que estudiarlas de nuevo, no desde la perspectiva, creo, de lo que vemos en el derecho público como concepto estipulado por una doctrina. ¿Qué significa en la teoría general el alterum non ladere? ¿Qué propiedad significa usar, gozar y disponer de una cosa? ¿Y qué significa respecto de la teoría general el hecho de que lo que se pacta hay que hacerlo, hay que cumplirlo? Esas nociones básicas que vienen de la teoría general, de respecto de las cuales nos hemos alejado bastante, es a las cuales ahora quiere retornar el derecho público. Y para eso, el gobierno nacional ha creado un ministerio
Un ministerio antipático, que es el Ministerio de Modernización, de Regulación y Modernización. Pequeño, pequeño. Es el más pequeño en cantidad de personas que tiene actualmente la Administración Nacional, de los 8. Ese ministerio tiene, iba a dar otro ejemplo, pero voy a dar el ejemplo de hoy, ha dispuesto hoy la desregulación, por ejemplo, del mercado de correo, ¿no? Del mercado postal, digamos, ¿no? Y establece justamente la desregulación, donde apunta a esta desregulación. Y hace tiempo atrás, todos sabemos también, ha emitido normativas por las cuales hacía una desregulación del sistema de rampas aeroportuarias, donde declaró también servicio esencial. Fíjense ustedes, lo desregula, pero declara servicio esencial. Acá hay una desregulación, pero a su vez establece una norma de derecho público por estos servicios esenciales, entre muchas otras. En su momento declaró también, desreguló el mercado de transporte y demás. Ahora, tenemos que tener un ideario para poder controlar todo esto. ¿Con qué pautas controlamos en lo jurídico la legalidad o ilegalidad de estos cambios? Porque si no, caemos en que estos son categorías que no podemos controlar. A mi modo de ver, y ahí está el esfuerzo de todos, construir pautas o recordar algunas por las cuales podemos controlar la cuestión de estos mercados que en teoría se abren. Y acá me permito traer algunas cuestiones, ¿no? Una es recordar lo que ha dicho la Corte. La Corte Argentina, por ejemplo, cuando habló de mercado, y voy a referir a algunos casos porque no es el objetivo de la jurisprudencia, recuerdo que, por ejemplo, en Bisotti en el 2004, ahí se había planteado la inconstitucionalidad de una indemnización por un despido sin causa, que no respetaba los mínimos a los que tenía derecho el trabajador. La Corte dijo que el objetivo era justamente tutelar el derecho de propiedad del trabajador y dice que tenía que ser indemnizado justamente. Y dijo la Corte que la condición manda pagar este monto por sobre cualquier consideración de las leyes del mercado. Sí, bueno, la Corte ahí da la connotación, parecía que las leyes del mercado daban menos, pero este tiene que pagar más. Entonces, con motivo, y aparece la palabra mercado en Bisotti. Y dice la Corte acá, el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos. Esa frase, señor de todos, a mi modo de ver, lo podría decir tranquilamente de cualquier régimen de derecho público, porque en definitiva el ser humano está atrás y es el sujeto de todo derecho, digamos, ¿no? Lo dijo en Aquino, cuando habló de indemnizaciones por infortunios laborales también, lo dijo en Cepis también, en los votos, esta cuestión vinculada en Cepis. Y también, fíjense en ustedes, hablando del mismo concepto, el hombre como el sujeto del mercado, que es un poco también, y por eso cité expresamente a Laudato Si, también lo ha dicho en la Corte, en CEPIC, ¿no? Cuando habla de que, en CIPEC, donde, acuérdense en aquel famoso voto de Argibay, cuando dice que es dando información a los organismos, es cuando se apuesta a la transparencia del mercado. Entonces, y acá tenemos una noción, la noción de transparencia de los mercados. ¿Qué significa transparencia en los mercados? Y me siento en esta causa CIPEC. La transparencia en los mercados revitaliza la cuestión de las normativas vinculadas con la información, el habeas data, ¿sí? Es decir, la salud del mercado depende justamente de la salud del funcionamiento de estas disposiciones de transparencia, las disposiciones que tutelan en los mercados naturalmente monopólicos, la intervención eficiente, las normas vinculadas a la información transparente y demás, como el bien jurídico a tutelar para que haya el funcionamiento de un mercado transparente. También, cuando hablamos de regulaciones eficientes de la desregulación, fíjense qué uso de palabras que estoy haciendo, pero es a propósito, regulación eficiente de la desregulación, esto significa que aún en el Estado subsidiario, el Estado debe estar presente, como siempre hemos propiciado, es decir, con agencias capaces, bien integradas, bien pagas, capacitadas, técnicas, ¿sí? Que realmente superen esas asimetrías informativas. Por eso tienen que ser justamente capacitadas y técnicas. Recordar también que para que la intervención sea pública, mejor dicho, para que la intervención sea razonable en la desregulación, hay toda una jurisprudencia de la Corte que tenemos que recordar y que es la que tenemos que tener en cuenta para analizar si la desregulación es eficiente o no es eficiente. Menciono algunas, simplemente, de los estándares de la Corte cuando analiza razonabilidad. Es posible, dice la Corte, analizar las intervenciones públicas realizando un análisis de causalidad o relación entre fines de la ley y los medios empleados en ella
y considerar irrazonable si esa relación no existe. También ha dicho que hay que hacer un examen de fines y medios, pero con una prohibición absoluta de obligar a contratar bajo cualquier circunstancia o solo si de esa contratación vinculante se derivan daños concretos. Vos no podés ser obligado a contratar pese a todo. También la Corte se ha referido respecto de la ley de abastecimiento, que es el máximo de intervención y demás. Acá ha dicho y ha evaluado, ha dicho que una razonabilidad exige evaluar la proporcionalidad entre los fines de la norma y los medios elegidos para obtenerlos, bajo circunstancias ordinarias o bajo circunstancias de excepción. Y por supuesto, dice que la norma o acto sería irrazonable si el medio que cumple el fin lo excede en perjuicio de los derechos o garantía involucrados, de modo sopesar cuán irrazonable es la medida consistente en medir duración de esta en el tiempo. Si se prolonga, tiende a ser irrazonable. Así, a generar otros estándares de control, también ha hablado de las categorías sospechosas, no lo voy a leer acá porque excede el objeto de la reunión. Lo que sí digo es que tenemos todo un ideario de tutela de la razonabilidad para evaluar la desregulación que tenemos que contemplar ahora. Para ir cerrando, simplemente, quería con ustedes simplemente en detenerme en la cuestión de la desregulación, porque creo que es la primera vez que nos ocurre de que tenemos que comenzar a hablar de justamente cuál es el derecho público que queda de cara a la intervención. Pero cuidado, la intervención pública en el contexto desregulatorio es más necesaria que nunca. El control de la autoridad y el control judicial de esa intervención pública tiene que estar adiestrada, tiene que estar atenta a los excesos que pueda haber. ¿Por qué? Porque ningún proceso desregulatorio en ninguna parte pregona la ausencia del Estado. Un Estado presente, una intervención presente, pero con bases institucionales y con bases de eficiencia, creo yo, es la que propicia el marco los marcos desregulatorios. ¿Cuál es el contenido de esa desregulación? Bueno, un poco es lo que se deriva ahora. Tengo para mí, y esto es una cuestión que lo formulo en materia de pregunta, digamos, retórica, ¿tenemos la gimnasia en derecho público de pensar cómo puede hacer el derecho público para promover acuerdos libres? ¿Tenemos la gimnasia en el derecho público de cómo podemos hacer para generar intercambios que promuevan realmente la tutela de la mayor cantidad de personas, promoviendo conductas que tiendan a ese fin? Es decir, me da la impresión que ese ha sido un tema pendiente en nuestro campo, digamos, ¿no? Pero bueno, llegó la hora y como siempre, el problema lo tenemos, el tema lo tenemos, el problema o el fenómeno está identificado por las autoridades y por eso es el motivo de esta posición. Le agradezco mucho su atención y bueno, ahora haremos las preguntas o los comentarios que correspondan. Excelente, Lorenzo. Leonardo, excelente. Quiero felicitarlo expresamente al doctor Massimino por esta magnífica y oportuna comunicación. Me he quedado sin pantalla, no sé si tengo pagada la mitad de la cuota o qué sucede, pero la cámara no está andando. Pero los que hemos tenido la suerte, como Leonardo, de conocer de cerca lo que es la regulación y la desregulación, la estatización, la privatización, y todo lo que este conjunto de términos que comenzaron a adquirir tanta importancia. Y ha quedado muy claro y muy sistemática y profunda la exposición de Leonardo cuando habla de la diferencia entre lo que se llama la reglamentación, de lo que se llama la regulación y lo que se llama la desregulación. Porque cada vez que hay una privatización o una desregulación en el Estado Nacional, normal es que eso venga acompañado con una nueva regulación, que se llaman los marcos regulatorios para cada actividad de la cual el Estado se retira. Y allí nosotros, como muy bien ha señalado el doctor Massimino, hemos tomado distintos modelos. El modelo francés, famoso, de Electricité de France. Francia sostiene que cuando hay una empresa estatal, prestataria de un servicio público, ese es el órgano de mayor autoridad en prestación de servicio y en la regulación del servicio. Cumple una doble función. Los ingleses toman otro modelo. Los ingleses tienen siempre autoridad regulatoria,
que dicta las normas sobre la prestación del servicio, los derechos, las obligaciones, regulando lo que es el contrato, lo que es la propiedad y lo que es la responsabilidad en un marco normativo específico, y tiene una autoridad de aplicación objetiva de ese contrato. Inclusive tiene a veces prestadores públicos y prestadores particulares, porque en el ámbito de las prestaciones públicas, en el Estado hay muchas prestaciones que por tratados internacionales, o sea, derecho convencional, o porque es ineludible, existen los organismos internacionales. Las telecomunicaciones funcionan en función de reglamentos internacionales válidos para todas las naciones. El transporte aéreo comercial se regula por normas internacionales con autoridad internacional de aplicación. El transporte marítimo de bienes y servicios está regulado. O sea que es una materia que esta esquematización que ha hecho Leonardo me parece espectacular para tomar como con claridad a qué se refiere cada uno de los conceptos. Así que de mi parte, felicitaciones. Gracias, José. El doctor Altamira me parece que ha levantado la mano y el doctor Claudio Viale también. Julio. Sí. En primer lugar, Leonardo, te felicito por esa claridad y esa profundidad a la cual nos tiene acostumbrados. En segundo lugar, cuando hice el servicio militar, hace ya 60 años o 65, me llamó la atención porque estaba todo regulado, es decir, donde el primer tiempo yo estuve como soldado raso, pero después, el último mes, estuve como secretario del director de la Escuela de Infantería. Y me llamó la atención que estaba todo regulado. Es decir, una vuelta se me ocurrió poner el sello abajo, a la derecha, y me dice, no, se tiene que ir a la izquierda el sello. Y otra vez puse Córdoba, la fecha abajo, no, tiene que ir arriba y a la derecha. Estaba todo perfectamente regulado. Es decir, no quedaba nada sin regulación, y el que no cumplía lo sancionaban. Y me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque entonces todos tenían que proceder exactamente igual. Todos tenían que proceder exactamente igual. Y yo pensaba, no puede ser, una cosa es en la época de guerra y otra cosa en la época de paz. Y en la época de paz, que es cuando yo estaba perfectamente regulado. ¿Qué uniforme se tenía que usar en tal forma? ¿Qué uso el uniforme en tal otra forma? ¿Dónde iba el sable? ¿Dónde iba esto? Todo perfectamente regulado. Así que me llamó muchísimo la atención eso. Nuevamente, te felicito y te dejo porque me tengo que ir lamentablemente porque a las 17 tengo un turno. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones, hermano. Gracias, Julio. Gran abrazo, gran abrazo. Coincido, gran abrazo. Claudio, te concedemos el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Leonardo, bueno, siempre impactante, especialmente para diletantes como yo, porque tenés una manera clara y esquemática de presentar cuestiones complejas con una manera o con una modalidad que, bueno, en el caso mío es como si estuviera en un taller mecánico. Todo está desacomodado, tengo que volver a articular las cosas. Muy bien, muchas gracias. Pero me queda una inquietud y que es una inquietud, no es una pregunta, y vos lo has hecho referencia en varias partes, pero especialmente cuando has hecho referencia en tu epílogo al hablar de qué estrategia tiene el derecho público frente a esta nueva realidad. Primero quiero decirte que me parece, agrego al comentario que he hecho de tu exposición, que me da la impresión de que tenés conciencia de que hay categorías del derecho público que estamos utilizando y que son del siglo XIX y que hoy, ante un mundo definitivamente diferente, hay que tener otras categorías. La inquietud es la siguiente. Ante un Estado incompetente, que en eso adhiero plenamente, y en un mercado imperfecto, que también lo noto y lo notamos todos en nuestra sociedad, siendo ambas instituciones, o mejor dicho, estando ambas instituciones en manos de minorías
agrego consejos oligárquicos, la burocracia y una élite que maneja el mercado. ¿Cuál sería la estrategia jurídica del derecho público para que la mayoría de los habitantes podamos participar efectivamente en las decisiones de ambos sectores, especialmente en las del mercado? Porque habiendo un 56% de gente que está en la pobreza, yo creo que el tribunal que vigila la competencia y los monopolios es una cosa que le resulta absolutamente ajena a la gente. Cuando tenemos un sistema de manejo de precios que son definidos por el libre juego de intereses de un sector que no es el que abarca toda la sociedad. Y yo creo que acá está el problema de, entre otras cosas, de esa anomalía en la que vivimos los argentinos, que define que termina siendo una violencia porque la gente quiere resolver los temas a las trompadas, porque no tiene otra manera de hacerlo. En una palabra, ¿cuál sería la estrategia jurídica para que el Estado sea más competente y el Estado sea menos imperfecto? Si es posible, o si no, lo dejo como un inquietud para pensar nomás. Bueno, Claudio, gracias. Yo breve, porque por ahí otro levanta la mano, pero yo dos o tres cositas, Claudio. Veo que punto uno justamente es el propósito de la ponencia. Yo creo que lo importante es ver cómo hacemos. Ahora, usted mencionó algunas palabras clave, y me parece que tiene que ver esto con lo de los Nobel, ¿no? Participación, estas estructuras, instituciones de inclusión y no de extracción, tiene que ver con la participación. No va a ser de una vez para siempre. Muy bien. Las audiencias, la participación. Me quedó muy claro cuando uno lo lee, no leí libros, le comento, leí reseñas de colaboraciones de ellos cuando vinieron a Argentina. Dicen, a ver, cuando hay un sector puntual, claramente tiene que ver con sectores que en su momento se han apropiado de rentas de otros grupos y demás en la colonia y demás, y da el ejemplo, ¿no? de muchos ejemplos concretos. Dice, no se tradujeron nunca en infraestructuras para el resto. Se la han llevado toda. Es decir, no han tenido este efecto de derrame. Entonces, esto de la extracción, cuando uno entiende que es la participación, la horizontalidad acá, el respeto al contrato en el tiempo y la sumatoria es uno de los ingredientes. El otro tema me parece que es esto de la interdisciplinariedad, lo que nos toca a nosotros, la interdisciplinariedad. Creo que tenemos que tener en cuenta que hay que avanzar en integrar conceptos, entender cómo funcionan las decisiones que tomamos, que no son neutras. Nuestras universidades, Claudio, y esto lo digo, es así, han estado fuertemente influidas con los momentos dogmáticos de la pirámide kelseniana, que está bien la teoría pura, para una época, pero tenemos una ciencia en la actualidad que nos requiere sustancia, materia, capacitación. Es decir, un tema complejo, pero, y también, y creo que es un tema importante, lo más importante es identificar el problema. Es decir, acá hay que identificar que esto está ocurriendo. No lo sepamos o no lo sepamos, claramente esto ocurre, de manera que tenemos que ponerlo y estudiarlo. Pero bueno, es la gran pregunta y creo que de eso tendríamos que hablar más sostenidamente, me parece. Gracias, Leonardo. Gracias. Muy claro y muy práctico. Agustín, te damos la palabra. Está Irma también. Irma. Perdón. Sí. ¿Puedo preguntar yo primero porque después me tengo que retirar? Sí, adelante, Irma, adelante. Bueno, lo primero, Leonardo, que creo que abarcaste todos los aspectos y prácticamente no nos quedan dudas respecto a este tema. Los que somos mayores y hemos vivido el proceso de desregulación, nacionalización en la época del gobierno de Menem, ¿no es cierto? Yo particularmente en un principio aplaudía todas las medidas, porque indudablemente de pasar de una etapa de una regulación total a esta etapa y de ver la economía competitiva, veíamos, por ejemplo, vos dijiste el tema de las tarifas, cómo disminuían las tarifas, por ejemplo, de las aeronaves, de los ómnibus, ¿no es cierto? Pero después empezaron a haber problemas. Porque, por ejemplo, en una época que dábamos clases en La Pampa, porque el tema de la especialidad en Derecho Público se dictaba también en la provincia de La Pampa. De ser una sola empresa la que nos llevaba hasta La Pampa,
y ser un precio bastante elevado, pasamos a que varias empresas cubrían ese servicio. En la mayoría de los casos se quedaban en la mitad del camino. ¿Por qué? Porque los ómnibus no eran buenos, no estaban controlados. Entonces después, a mí me pasaba que cuando, no sé cuánto era el precio original, cuando empezaron a hablar del precio de los vuelos a resistencia, que a mí me interesaba porque yo soy formoseña y a veces me iba para el norte, a $20. Dije, yo no me subo a este avión porque no sé qué es lo que puede pasar. Entonces la pregunta es, o sea, no es una pregunta, es un interrogante, ¿no? Esta desregulación necesaria, creo yo, tiene que tener un control muy importante. A ver, un tema, Liz, yo coincido con el punto. Acá hay una cuestión importante y me das pie para que haga dos comentarios breves en dos renglones. Primer renglón. En el derecho público hemos estudiado desde años, yo en el grado lo hice y lo seguía haciendo durante mucho tiempo, que tenemos que estudiar el servicio público, la policía y el fomento, Jordana de Pozas, el español, porque el derecho público es eso, servicio público, policía y fomento. No hablamos de regulación. Ya estamos seteados pensando en que esa es la manera eficiente que interviene el Estado. Servicio público, no hablamos de desregulación como proponemos ahora. ¿Qué consiste la desregulación? Es lo que tenemos que profundizar, pero es derecho público. Cuando hablamos de desregulación, es paradójicamente hablar de una regulación distinta, diversa. Por ejemplo, regular Uber. Te adelanto una cosa, hago un paréntesis. La nueva desregulación de transporte dice todos los temas vinculados con los temas técnicos, las regulaciones se mantienen. La calidad de vehículos, la constancia y el control de la autoridad regulatoria de transporte a nivel nacional está in totum. Tiene que ser un regulador fuerte en todo lo que tiene que ver con lo técnico. ¿Está bien? La desregulación no es la ausencia del Estado, es un Estado mejor, donde tiene que estar, no en cualquier lado. Y no estoy en el eslogan político, lo digo de la perspectiva del concepto regulatorio del 42. ¿Sí? Las autoridades proveerán. El proveerán es garantizarán, estarán, controlarán, asistirán. Esta es mi lectura, digamos. Ese fue el error del Estado ausente en su momento. Un Estado que se retiró de los sectores, en mi visión, o poner personas no capaces para los cargos técnicos. Recuerdo en algún momento, un interventor del ENRE en su momento era ginecólogo, no tenía la más mínima idea de la industria que regulaba. Esta era una realidad. Entonces, no. Las asimetrías informativas como falla requieren una respuesta técnica activa. En fin, es un tema complejo, pero eso tenemos que... Entonces, supongamos, los colegas que nos están escuchando, si tienen que redactar un extraordinario o un recurso de apelación, ¿qué argumento? ¿Van a hacer un discurso político? No, tenemos que argumentar de razonabilidad. A ver, esta industria que ahora está regulada de esta manera es irrazonable porque le falta esto, en función del 42, del 19, con este ideario, ¿se entiende? A eso vamos. ¿Cuáles son los principios que rigen una desregulación constitucional? Bueno, pero exactamente, la experiencia que tenemos los más grandes, vos, Isma, lo digo yo, y también yendo a la Pampa, qué sé yo, si esto quién lo controla, ¿qué pasó? Pero bueno, me parece que la cosa pasa por prestar atención ahora a los contenidos de las regulaciones. Sí. Exacto. Gracias. Gracias. Yo un breve comentario. Sí. Pensaba, ¿cambia el rol de los jueces ahora con la desregulación? Porque digo, para un juez frente a una actividad regulada, su actividad podría, no sé si limitarse, pero advertir el incumplimiento al régimen, mientras que si no hay régimen, tiene un espectro mucho mayor el juez, ¿no? Para trabajar ahí frente a derechos que nacen de la Constitución o los principios. En mi opinión, Agustín, la respuesta es cambia el rol. Cambia el rol en el sentido que le da un contenido, ¿no? Recuerdo en su momento cuando tuve ocasión de rendir mi tesis doctoral, me hicieron un poco esa pregunta, ¿cómo importa lo que estás comentando con el tema del control judicial? Muchas veces le pasa a la función judicial que no conoce al mercado, tiene aprehensión del mercado, no conoce esa parte, tiene cierta predisposición respecto de él. Y ese es una cuestión que hay que superar. ¿Y cómo se supera? Aprendiendo lo que significa la competencia jurídica, lo que es la tutela real, aprender qué hay detrás de la disposición, dónde están los puntos,
creo que el control judicial no puede quedarse en el interés público. Hay que darle contenido al interés público, la efectiva tutela al usuario, la efectiva tutela de la libertad de marcas, la efectiva tutela del libre intercambio, porque si no, se termina protegiendo a los competidores, a los sujetos, más que a la libre circulación. Es mi idea, digamos, ¿no? Pero sí, y es un rol central. Una cosa importante vinculado con esto, no hay ninguna disposición de la ley bases ni del DNU 70 que haga referencia a cuestiones, a fallos de la Constitución. El DNU 55, al revés, del 23 de diciembre, que regula el mercado energético, sí hace referencia a CEPIS. Dice, tal como dijo la Corte en CEPIS, hay que ir a la progresividad, a la tutela, capacidad contributiva del usuario. Ahí lo citan. Es decir, fíjate vos cómo cuando la Corte ingresa en criterios constitucionales de cómo armar una actividad, la administración no toma. Y otra cosa que es importante, Prócer, este fulano que yo comento, perdón el giro literario, este que ganó el Nobel norteamericano, es juez. Es juez. Y él es el padre de la teoría, dice, yo veo que yo dicto sentencias, pero la cosa termina funcionando así. Yo dicto para allá y las disposiciones salen para allá. Eso le preocupaba al magistrado. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta sí, un control judicial. ¿Y cómo se hace? Estudiando, capacitándonos en derecho y con las ideas nuevas, refutándolas y argumentándolas. Esa es mi visión de todos los temas que están pasando y sobre todo cual cuestión nueva. Y cierro con esto. Así como un juez de familia estudia, y siempre lo digo, ¿no? El interés mayor del niño estudia la cuestión familiar. Bueno, lo mismo ocurre aquí. Tenemos que entender, quienes hacemos derecho público, cómo funciona la Constitución en estos temas, ¿no? Pero bueno, es mi parecer, Agustín. Bueno, Tamara y Clíder, Isabel Sosa, y damos por terminadas las intervenciones. Tamara, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, felicitar al profesor y después consultarle si esta desregulación es propia de países que tienen economías fuertes o si economías fuertes y estables o si también es compatible con países que tienen economías inestables, con mercados inestables, eh, donde hay fuertes crisis económica, hiperinflación, etcétera. ¿Es compatible estos pensamientos en esas situaciones? A ver, absolutamente. Los que han ahora obtenido el premio Nobel, Tamara, toman como ejemplo una ciudad que está justamente en el norte de México, que colinda con los Estados Unidos, y en función de eso sacan conclusiones. Toman y tienen muchos fundamentos vinculados con los países emergentes y todo lo demás, digamos, ¿no es cierto? Obviamente lo basan en sus propios sistemas, son críticos de sus sistemas, Hay un profesor de estas escuelas que habla de las estructuras de sostén y dice que los cambios no se van dando por las regulaciones, sino que las estructuras de sostén son lo que van proponiendo los abogados, ¿no? En las cortes, en las barras, como criterios, y sobre eso se van sosteniendo los cambios reales, ¿no? Aún en los países prósperos o donde tienen cierta estabilidad, ¿está bien? Y son críticos respecto de esto. Pero de vuelta, en el caso nuestro, y yo me atrevería a decir esto, la gran falta de la desregulación anterior fue no comprender que reemplazábamos un sistema donde el Estado tiene que estar presente, tiene que estar capacitado, tiene que estar siguiendo el movimiento desregulatorio, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que puedo ver. Perfecto. Líder, entonces, Isabel, te escuchamos. Bien, profesor, es un gusto escucharlo. Ha sido realmente brillante y para mí es una inquietud estar en este medio con ustedes. Fue más que nada una curiosidad que se dio. Yo te cuento que soy alumna del profesor de su derecho procesal administrativo y generalmente me gusta participar y estar en actividad. Hoy con el tema que realmente me sorprendió porque hablar sobre desregulación hoy sin tener esas herramientas que propone el profe para saber regulación, regular la desregulación, más allá que un juego de palabras es importante. Mi enfoque en el estudio del derecho es hacia los derechos humanos, específicamente, y lo que le quería aportar, profe, era, desde mi lugar, en mi humilde opinión, es que nosotros sabemos que la progresividad de los derechos humanos y evitar la no regresividad. Es decir,
avancemos hacia que en esta sociedad el mercado no nos coma. Yo sé que usted por ahí se enoja con mis palabras, no se lleve lo mejor y que este mercado sirva, esté al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado. Realmente celebro haber estado en esta charla, me he nutrido mucho, como siempre en sus clases, así que le agradezco y eso, la no regresividad de los derechos, profe. Ahí es donde tenemos que apuntar. Bien. Gracias, Muchas querida. gracias. Felicitaciones. Estoy de acuerdo contigo. Un comentario final nada más, José, y cierro yo de mi parte al menos. Gracias, querida, por estar. Compartimos todo tu deseo. Estamos tratando todos de ir en eso. Hace algunos años ya recuerdo una presentación que por lo menos a mí me gustó muchísimo y de acá en el instituto, de Liliana Villafañe, cuando comentando la normativa en Córdoba de modernización, hablaba de eficiencia, de simplificación, fusión de organismos. Estaba hablando un poco cuál es el ideario que traía la normativa cordobesa, porque lo hizo de una manera muy profunda. Y esa profundidad llevaba ideas como las que estamos hoy hablando con otro lenguaje. Se planteaban ideas que tiene la ley de Córdoba respecto de buscar estructuras que funcionen, simplificar, evitar digamos, duplicaciones, buscar criterios nuevos, rearmar, un nuevo modelo para armar. De eso se trata. No pensemos en cuestiones políticas, ideológicas, pensemos en la realidad que tenemos cerquita, nuestro escritorio, nuestra oficina. Entonces, eso es lo que tenemos que continuar. Y estas exposiciones que hacemos acá, véanlas siempre como un continuo, para reafirmar o para no, ¿se entiende? Así que nada, quería hacer esta última reflexión, porque así lo encaro. Yo también empecé diciendo, bueno, recordemos que hemos visto esto y esto. En ese contexto, entonces, vemos también las reflexiones de hoy. Así que les agradezco a todos por la recontra paciencia que tienen y por estar esta hora acá. Muchas gracias. Vamos a saludar a... Gracias, Leonardo. Muy buena tu exposición. Voy a pagar las cuotas de internet. A ver si...